Para comenzar formalmente, les presento al ingeniero Paulo César Galván Tobón. Él es subdirector del sector comercial y servicios de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y Eficiencia Energética en Edificios de la CONUE. Adelante, ingeniero, buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Que antes de comentar sobre el webinar, me gustaría comentar que es organizado por CONUE, con apoyo de ICA Procobre, y este tema que vamos a tomar es sustentabilidad y control de sistemas de climatización. Les quisiera comentar qué es CONUE. CONUE es la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía. Ya muchos conocen CONUE, antes era CONAE. Y esta institución tiene como objetivo central promover la eficiencia energética. Ahora bien, esta comisión tenemos un programa de eficiencia energética a nivel nacional donde participan todas las dependencias del gobierno federal. Entonces, parte de la capacitación es dar webinars, seminarios, y en este caso va a ser el webinar de sustentabilidad y control de sistemas de climatización. Me gustaría comentar también una semblanza del ingeniero Ángel Nieto Pérez, que es nuestro expositor el día de hoy, y vamos a ver el tema que acabamos de mencionar. El ingeniero está dedicado a dar soporte técnico en sistemas de flujo de refrigerante variable, bien conocido como BRF por sus siglas, en Daikin, la empresa Daikin. Apoya a clientes y empresas consultoras dedicadas a la certificación LEED de edificios. Se ha capacitado en varios países, aquí en México, en Japón, España y Estados Unidos, en los temas de la operación, control, diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas BRF, que repito, es sistemas de flujo de refrigerante variable. Y bueno, sin más preámbulo, sí me gustaría darle la palabra al ingeniero Ángel Nieto. Muchas gracias, ingeniero. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos. Muy buenos días también. Voy a iniciar prácticamente con los comentarios y bueno, aprovechando que está ya la parte de las discusiones y de lo que representa esta presentación, quiero agradecerle tanto a la CONUE como a Procobre el que nos estén permitiendo el estar el día de hoy aquí con ustedes y poderles demostrar cuáles son las ventajas de los sistemas BRF y cuáles son las aportaciones que está dando los sistemas a edificios y oficinas en todo el mundo. Entonces, me gustaría también iniciar la primera parte con el contenido de nuestra presentación, en el cual les hablaría un poco acerca de los antecedentes y las consideraciones que tenemos con respecto a los sistemas, la justificación o cómo se está justificando este tipo de sistemas BRF en aplicaciones cada vez más grandes como es el uso de oficinas, el uso de casas, el uso de escuelas, y cada vez empezamos a tener una mayor captación de los mercados. Aplicaciones en áreas comunes, principalmente hablando de volúmenes de aire, cómo lo podemos ya sustentar estas áreas comunes, aplicaciones en áreas medianas y en oficinas pequeñas. A veces tenemos sistemas que se encuentran demasiado sobrados o los sistemas de climatización están demasiado sobrados en algunas áreas y cómo podemos hacer que ajustar un poco más esta climatización sin la necesidad de tener un mayor gasto y sin la necesidad de desperdiciar energía. Bueno, principalmente la forma en cómo operan los sistemas es con energía eléctrica. Innovación en los sistemas de climatización también y una gestión en el control de los sistemas. Entonces, sin mayores preámbulos, quiero iniciar con la parte de la sustentabilidad y controles en sistemas de climatización tipo BRF para la parte de las oficinas. En las oficinas, una de las principales consideraciones que debemos de tomar es que el mayor consumo que se tiene dentro de una oficina es debido a la operación de los sistemas de aire acondicionado. Adicional de todo esto se encuentra la parte de la iluminación, la parte de las cocinas, las computadoras que pudiéramos tener, la parte de la electrónica y el calentamiento del agua, si es que en nuestra operación lo tenemos. Pero como pueden ver en la siguiente gráfica, son los sistemas de climatización los principales factores o el principal consumo de energía que tenemos en un edificio. Adicional a todo esto,
parte de nuestros antecedentes y datos están consideraciones como lo que es los ambientes que tenemos en las oficinas. Varios de las personas que nos se dedican a lo que es la parte del diseño de oficinas, pues obviamente piden que si uno no quiere invertir mucho en la parte del aire acondicionado, bien puede invertir en la parte de envolventes. Y cada vez en el mercado se encuentran elementos o se encuentran algunos vidrios que tienen mejor desempeño o permiten menos que la radiación o que el calor que se encuentra en la parte de afuera ingrese a nuestros inmuebles. Entonces, cada vez se hacen materiales más resistentes para evitar que la aportación de calor que se genera en el medio ambiente, pues obviamente ingrese a nuestras oficinas y tenemos que hacer más uso del aire acondicionado. Entonces, adicional a todo esto, el ambiente interno, al tener edificios herméticamente cerrados o tener edificios en los cuales las ventanas se encuentren, o edificios que todo el perímetro se encuentre hecho por ventanas, pues obviamente lo que nosotros estamos buscando es tener sistemas de climatización mucho más eficientes y un sistema de climatización que pueda estar en armonía con las personas que se encuentran en la parte interna. Adicional a esto, nosotros sabemos que más o menos entre el 58 y el 78% del tiempo las personas nos encontramos en un ambiente interno, es decir, nos encontramos dentro de una oficina, nos encontramos dentro de cualquier inmueble. Que la temperatura y la humedad son principales factores que pueden generar contaminantes internos, como son bacterias o alguna hongos dentro de los sistemas de climatización. Recordemos que la mayor parte de los sistemas de climatización llegan a condensar dentro de las mismas oficinas, generan agua. Esta agua, por lo regular, lo que hacen los fabricantes es tratar de retirarla dentro de los equipos para evitar que se generen estos hongos. Por lo tanto, es muy importante el eliminar estas bacterias dentro del ambiente también de las oficinas. Algo que está ahorita muy en boga es también el olor. En algunas certificaciones que se hacen para lo que es ambientes dentro de las oficinas, el olor es muy importante. Si la gente llega a percibir un mal olor dentro del equipo, ya sea porque los equipos se conectaron directamente al agua, a las aguas negras o a las aguas pluviales, y este olor con el calor exterior llega a subir por las mismas tuberías y a ingresar a nuestras oficinas, podría generar un factor ya que le llaman también de contaminación dentro de las mismas zonas. Espacios cada vez más cerrados. Entonces, esto creo que fue muy impulsado por los fabricantes de que si querías tener un sistema de climatización muy eficiente, evita que cualquier calor o ambiente o temperatura exterior ingrese a tu edificio, y empezaron a hacer cortinas de aire y empezaron a hacer diferentes tipos de sistemas de climatización. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes que se generan para un síndrome de edificio enfermo? Los síndromes de edificio enfermo son cuando una persona, por lo regular, dentro de una oficina empieza a toser, se empieza a contaminar el ambiente, porque la mayoría de los sistemas de climatización lo único que hacen es una recirculación de lo que es el aire interno, empieza a recircular el aire interno y empieza a tosar a la demás gente. Al enfermar a la demás gente, reducimos la productividad, porque obviamente tengo ahora más personas enfermas y menos personas dentro de mis oficinas. Todo esto es parte de los factores, y obviamente hay fuentes contaminantes también, como son todos los coches, todas las estacionamientos, todas las personas que se pueden encontrar, o todas las bases que se pueden encontrar en la parte exterior, ambientes exteriores que puedan ingresar dentro de nuestros inmuebles, por causas también del mismo aire acondicionado que puede estar tomando aire del exterior e ingresando a nuestros sistemas. Entonces, todas estas consideraciones las tenemos que tomar para determinar qué tipo de sistema de climatización es el que mejor se adecua también a nuestras necesidades. Aquí me gustaría iniciar con un primer sondeo. En este primer sondeo me gustaría conocer si varios de ustedes conocen el sistema de climatización que actualmente se encuentra dentro de sus oficinas, o saben de cuál es la operación que tiene del sistema. Es decir, si operan a través de agua, si operan a través de algún tipo de ductería, o operan a través de algún refrigerante. Entonces, me gustaría con ustedes saber si alguno de ustedes conoce este sistema de su sistema de climatización que tienen dentro de sus oficinas. Para complementar, ingeniero, si gustan pueden dar clic en la opción que deseen. Ustedes tienen habilitado para que puedan seleccionar la respuesta a esta pregunta. En un momento vamos a cerrar el sondeo, ingeniero, cuando usted me indique.
Si quieres, es muy breve la pregunta. Si quieres, ya podemos cerrar el sondeo para más o menos darnos cuenta de la mayoría si conoce el tipo de climatización que tienen dentro de sus oficinas y dar pauta a la siguiente diapositiva. Listo, está cerrado y en la pantalla pueden ver los resultados. Okay. Tenemos el 60% que dice que sí lo conoce y el 40% no. Okay. Devolveré el uso de la pantalla al ingeniero. Muchísimas gracias. Bueno, como nos podemos dar cuenta, entonces la mayoría de ustedes conoce el sistema de climatización en el cual se encuentran. Con esto me gustaría mostrarles también los medios de transferencia o el medio que pueden ustedes tener en sistemas de climatización, como puede ser el agua, el aire o el refrigerante, sistemas con refrigeración, y las cantidades de calor que pueden estar aportando o retirar y lo que es la demanda, la alimentación, los tamaños de los ductos o las tuberías que tienen que ocupar y los puntos de aplicación a considerar. En el caso, por ejemplo, del agua, el agua puede tener una transferencia no muy alta. Por lo regular tengo una pérdida por la causa de las bombas, los intercambiadores de calor que se encuentran dentro del chiller o las unidades de tipo fan and coil. Todo esto me representa una aportación, una ganancia de calor a lo que es la temperatura de mi agua, adicional a lo que es la parte de las distancias. Con esto podemos ver que la alimentación eléctrica aproximadamente en un equipo de 38 toneladas de refrigeración está más o menos en 4.7 kilowatts, por lo cual necesitaríamos tuberías más o menos de 2 pulgadas o de 3.5 pulgadas de ancho. Adicional a todo esto hay que tener mucho cuidado con lo que es la parte de la corrosión, la alimentación de las bombas, las fugas que podemos tener en la parte de las aguas y lo que son la parte de las eficiencias o lo que es el ER y el COP de las fuentes de calor que generan este tipo de bombas, es decir, equipos si son eficientes o no. En el caso, por ejemplo, del aire, y hablando acerca de equipos tipo rooftop o paquetes, el cuales se encuentran en las oficinas en la parte exterior, pues también podemos ver que la aportación o la cantidad de calor que puedo transferir con respecto al aire es menor con respecto al agua. Esto es debido también a las pérdidas que puedo tener a través de los ductos y de los ventiladores del sistema. Por lo tanto, necesito una alimentación un poco más grande porque los ventiladores son más grandes encontrándose al exterior y necesitaríamos ductos aproximadamente de 36 pulgadas. Estos también hay que cuidar muchísimo lo que son niveles de ruido, la alimentación del ventilador, los espacios de los ductos, porque muchas veces por las traves y por el tamaño del plafón no podemos hacer un paso de los ductos de la misma ductería y bueno, la protección contra los incendios. Adicional a todo esto viene mucho la parte de saniticidad, que es la limpieza de los ductos que tenemos por la parte de adentro. Es decir, necesitamos un sistema de filtración antes de que entre también a nuestros ambientes de nuestras propias oficinas. Y una contraparte pues también viene siendo el gas refrigerante. El gas refrigerante que obviamente tiene una mayor aportación de calor ya que debido a que el gas refrigerante como se recibe o como lo reciben los equipos interiores viene de forma caliente. Al llegar a la unidad evaporadora cambia de estado y cambia de temperatura. Baja la presión, baja la temperatura. Por lo tanto, la única aportación de calor la tendría en el intercambiador de calor de mis unidades interiores y de mi unidad exterior, así como de mis unidades internas, fan and coil. Pero como les comento, la mayoría del gas refrigerante, como llega en una modalidad de solo frío, llegaría a nuestras unidades internas de forma caliente y ahí haría un cambio de estado y un cambio de temperatura, lo cual me repercute en tener una alimentación eléctrica mucho más pequeña que si la tengo con respecto a los otros dos, que es el agua y el aire. Adicional a esto, recuerden que la mayoría de los equipos de expansión directa ocupamos tuberías de cobre muy pequeñas de 1 a 5 octavos y de 3 cuartos aproximadamente para equipos de 38 toneladas de refrigeración repartidas, obviamente. Y lo que estamos con estas tuberías de cobre buscando es unas distancias de tubería más largas, límites verticales, corrección de las capacidades de la caída de presión. Estos son puntos que los mismos software de los diseñadores o de los fabricantes ayudan a que podamos saber qué tipo de tubería de cobre es la que más tenemos que ocupar. Recuerden que las tuberías de cobre que se ocupan en este tipo de sistemas son tuberías, las especificaciones son diámetros exteriores y es una tubería tipo ACR, que es una tubería especial para refrigerantes o para gases de este tipo para refrigeración.
Es muy importante que lo hagan de esta manera, ya que la misma calidad que tienen las mismas tuberías de cobre son muy importantes para el sistema de refrigeración como tal, así como la presurización que podían tener estas mismas tuberías. Al mismo tiempo, en sistemas de climatización, se alcanza una temperatura más rápido a comparación de un sistema o compresores constantes. ¿Qué sucede con un compresor constante? La velocidad de los compresores es fija, por lo tanto, o requiero mucho tiempo, puedo llegar a sobrepasar la temperatura de confort. Si mi temperatura de confort es de 20 o es de 23 grados centígrados, el sistema va a estar operando hasta disminuir la temperatura a 20 grados centígrados. Aproximadamente es un más menos 3 grados centígrados lo que está enfriando de más mis habitaciones con el fin de, ya llegando a esa temperatura, poder apagar el sistema de compresor constante y dejar que se empiece a elevar la temperatura dentro de la misma habitación y volver a arrancar mi compresor constante, es decir, ahora ya no sería 23, ahora cuando la temperatura esté a 26 grados centígrados tendría que volver a arrancar mi compresor para que vuelva a disminuir la temperatura en estos 3 grados centígrados y estuviera alternando el compresor, es decir, tendría compresores que estén encendiendo y apagando. En el caso de los compresores inverter, alcanzamos mucho más rápido la temperatura de confort y una vez estando dentro de la temperatura de confort o de las condiciones de confort dentro de mi oficina, lo que voy a empezar a hacer es a fluctuar. Esta fluctuación me puede ayudar muchísimo a mantener una temperatura más agradable todo el tiempo. Las fluctuaciones que tengo con respecto a esta variación de temperatura, lo que se tienen con respecto a esta temperatura, van a depender de acuerdo al fabricante. Hemos visto que hay fabricantes que tienen fluctuaciones de más o menos 0.5 grados centígrados, que sin ser un equipo de precisión, pues nos acercamos a una estabilidad todo el tiempo dentro de la misma habitación, evitando también que estos cambios tan bruscos de temperatura puedan ocasionar enfermedades dentro de las mismas oficinas. Así también, las temperaturas completamente independientes en cada una de las zonas. Se han probado algunas oficinas en las cuales las temperaturas varían. No todos manejamos la misma temperatura de confort y por lo tanto puede cada uno tener su propia independencia en su propia oficina. Y adicional, pues ser equipos de expansión directa, pues obviamente la parte de la deshumidificación lo logramos también con este tipo de sistemas. Parte de los componentes que se tienen en un sistema tipo VRF, ya sea bomba de calor o solo frío, pues vienen siendo todo lo que es la parte de las unidades condensadoras o las partes exterior, esa se va a encontrar en la parte de afuera, y todo lo que son las unidades interiores. Aquí es importante comentarles que los sistemas de climatización o los sistemas de aire acondicionado funcionan exactamente igual como funciona su refrigerador. El refrigerador no enfría. De hecho, el concepto de frío no existe o la parte de enfriamiento no existe. Lo que existe en realidad es la ausencia de calor. Entonces, lo que hacen este tipo de sistemas es retirar el calor prácticamente que se encuentran dentro de nuestras oficinas, ocupar un medio de transferencia que va a ser el gas refrigerante por medio de todas las tuberías de cobre que tenemos dentro del mismo edificio y se van a ir a esta unidad exterior. En esta unidad exterior vamos a retirar o aventar todo ese aire caliente que no queremos al exterior como tal. Entonces, estamos haciendo cambios prácticamente de lo que es la composición del gas refrigerante, llegando a nuestra unidad condensadora. Lo que está haciendo el compresor, como bien lo dices, es comprimir ese gas refrigerante para cambiarlo de nuevo a cuenta de estado. Lo voy a cambiar a alta presión y a alta temperatura. Lo que estoy haciendo es haciendo que el gas refrigerante pase de estado gaseoso, como vino de mis unidades evaporadoras, a de nuevo regresarlo a un estado líquido, pasar por un intercambiador de calor y de ese intercambiador de calor pasar de nueva cuenta por lo que es las tuberías de cobre y junto con el gas refrigerante a todo lo que son las salidas. Es muy importante que la parte también de lo que es la instalación de los sistemas seamos muy rigurosos en la forma de conectar este tipo de sistemas, ya que los compresores y las válvulas de expansión son muy sensibles. Por lo tanto, el estar soldando con barridos de nitrógeno es importante siempre para evitar que la oxidación se genere dentro de la misma tubería de cobre. Es decir, lo que estamos haciendo metiendo nitrógeno es desplazar al oxígeno para que así las tuberías de cobre, ese mismo calidad que tienen en la parte de afuera, quede también en la parte interna. Es muy importante que adquieran las juntas REFNET o las branch o jets de bifurcación, como lo llamen, como las quieran llamar, que todas estas jets de bifurcación
las puedan ustedes adquirir con los mismos fabricantes, ya que de esto repercuten muchas veces las presiones. Este tipo de sistemas, por lo regular, lo que hacen es ajustan la presión dentro de su sistema como tal. Si abro una válvula de expansión, la presión se me cae. Por lo tanto, entra un compresor inverter y este compresor inverter lo que va a hacer es tratar de regular la presión de mis sistemas. Importante también saber que los compresores inverter que ya tienen variadores de velocidad, por lo regular, como toman la energía eléctrica es de manera alterna, hacen un cambio a corriente directa y para volverla a entregar al mismo sistema, una corriente alterna pero mucho más rectificada. Y con esto podemos hacer una modulación prácticamente de las velocidades de mis compresores. Esto es precisamente lo que hace que el sistema sea completamente diferente a sistemas convencionales, como a lo mejor son los sistemas tipo paquete, en los cuales tenemos diferentes compresores de diferentes velocidades y estén alternando por etapas o estén entrando por etapas como tal. Dependiendo de la demanda es como entra el compresor. Entonces es muy importante también que consideren esta parte de los compresores inverter, el cual pues ya también está ingresando en todos los sistemas de climatización, como ya hay paquetes también con compresores inverter y hemos visto que también cada vez esta parte de lo que es variadores de velocidad está cada vez más a las necesidades de los especificadores. Y bueno, ¿por qué es bueno elegir un sistema de tipo VRF? Y bueno, lo primero es los soportes que se están dando por parte de todos los fabricantes en este tipo de sistemas son muy importantes. Cada vez se tienen más capacitaciones, cada vez se tienen más herramientas digitales para que podamos hacer la parte del diseño, como son softwares de selección, software de balances térmicos, herramientas para poderlo hacer en base a ahora sí que las plataformas que tenemos nosotros para diseñar y que bueno, la mayoría de los arquitectos conocen también. Departamentos de soporte técnico, cada vez la gente se especializa más en este tipo de sistemas con el fin de darles soluciones a las posibles problemáticas que existan dentro de cada una de las oficinas o las necesidades de los clientes. Otra parte es el diseño del sistema. La parte del diseño importante para los especificadores es la capacidad para poder zonificar cada una de las áreas con la evaporadora que mejor se adapte a mis necesidades. Es muy importante también que tomemos en cuenta las longitudes de las tuberías, ya que este tipo de sistemas, por ser de expansión directa y al mismo tiempo que el gas refrigerante se llega a ir a cada una de las evaporadoras, llego a tener una pequeña evacuación del aceite dentro de mi compresor hacia una migración prácticamente del aceite hacia mis equipos o mis unidades internas. Lo que estamos buscando con la parte de las longitudes es cada vez hacer distancias más largas, pero al mismo tiempo retornar ese aceite que se me llega a fugar hacia mis unidades evaporadoras pueda retornar a mi equipo. Entonces, eso es lo que hace que las longitudes de tubería se vuelvan, entre comillas, una limitante para este tipo de sistemas. Sin embargo, bueno, hay distancias o fabricantes que pueden llegar hasta los 1000 kilómetros o 1000 metros, perdón, o 1 kilómetro de distancias de tuberías de refrigeración o 90 metros en verticales completamente libres sin la necesidad de poner trampas de aceite o mucho más. Entonces, la parte del diseño ya cada vez es más flexible, ya no se vuelve un equipo tradicional como lo conocíamos como mini split, sino ya la parte de las longitudes es mucho mejor. Mayores espacios para rentar, ya que las evaporadoras junto con las unidades condensadoras se vuelven más pequeñas, entonces nos da una mayor sensación de amplitud dentro de nuestras oficinas. Podemos hacer techos o plafones, agrandarlos para dar esa misma sensación que le ha gustado mucho también a los arquitectos. Y la parte de la flexibilidad del sistema, flexibilidad para lo que es poder decidir qué tipo de control, qué tipo de evaporadora, qué tipo de adecuación tengo que hacer en el sistema de climatización para tener todas las consideraciones que vimos anteriormente. Otro es la eficiencia energética, la cual cada vez se vuelve más importante dentro del mundo. Cada vez tenemos que buscar equipos más eficientes y que nos ayuden con la parte de energía. Y por eso cada vez se aporta más a la tecnología de los compresores inverter, cada vez se hacen compresores con mejores materiales que ayuden a tener un compresor con más capacidad y menos volumen, cada vez más pequeños. Entonces, estas variaciones de energía de tener compresores inverter ha ayudado muchísimo hacia las eficiencias energéticas dentro de nuestros
nuestros edificios. Características de las unidades evaporadoras, como lo es el diseño y también como lo es el que podamos tener evaporadoras que puedan tener algunos sensores de presencia o sensores de temperatura que nos puedan ayudar a no desperdiciar o no siempre estar suministrando el aire a 8 grados centígrados o a 10 grados centígrados de la salida del evaporador. Entonces, esto nos ayuda también a ajustar la capacidad de las zonas de acuerdo a las necesidades o a la demanda que se tenga. Y obviamente la lógica de operación que cada vez mejora con alternancias en los compresores o cada vez mejora colocando con sistemas de control central o sistemas de monitoreo dentro de las mismas oficinas. El confort, muy importante, no podemos descuidar por una parte por tener mejores eficiencias energéticas, el confort de los usuarios, por lo tanto se les proporcionan controles individuales de temperatura, sistemas de ventilación también que se pueden anexar, que se puedan comunicar con el sistema de climatización para que no estemos desperdiciando tampoco el aire acondicionado, estemos siempre tratando de enfriar el planeta. Entonces lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo principalmente es tener una adecuación en la parte de diseño de que el sistema de ventilación nos puede ayudar también a climatizar nuestros interiores sin la necesidad de prender compresores. Y funcionamientos cada vez más silenciosos. Al igual el control, teniendo control de nuestras oficinas, podemos tener sistemas de control centralizado mediante sistemas de control de protocolos abiertos, monitoreos múltiples de diferentes sitios, puedo tener diferentes oficinas y todas estar monitoreadas a través de una sola plataforma. Y en el caso de algunos edificios en los cuales ya están muy de moda el poder hacer edificios core and shell, o incubadoras de negocios o oficinas en las cuales las tenemos que dividir y cada quien tiene su propia aportación en la facturación de la renta o del mantenimiento de los sistemas, pues que podamos decirle a cada uno cuál es su facturación por inquilino por la energía eléctrica que consumió con respecto al aire acondicionado. Y muy importante, la reducción de los costos. Eficiencia operacional de los sistemas, que estos sistemas sean cada vez más eficientes y que no necesites tenerlos encendidos al 100% todo el día. Los mantenimientos sean mucho más sencillos y el costo de mantenimiento lo podamos reducir, que sea mi mismo personal de mantenimiento y no tenga que contratar a químicos o personas especializadas para este tipo de mantenimiento, lo cual genera altos costos. Y bueno, también que se pueda tener garantías extendidas con los fabricantes para que ellos mismos nos puedan decir qué tanto puedo alargar la vida útil de mis sistemas. Y para, bueno, iniciar, pues algunas ideas que hemos aportado nosotros a lo que es la parte del sector gubernamental, en la parte de diseño de sistemas de climatización, principalmente está con las manejadoras de aire. Estas manejadoras de aire que manejan muchos volúmenes y que principalmente nos ayudan a poder distribuir mejor el aire dentro de zonas demasiado concurridas, que haya muchas personas de gente, pues también se está adecuando los sistemas de expansión directa de tipo BRF a este tipo de manejadoras. ¿Qué es lo que necesitamos? Un kit de comunicación que pueda ser el intérprete entre estos dos sistemas y un kit de válvulas de expansión. Algunos fabricantes proporcionan este tipo de sistemas directamente dentro de las unidades manejadoras. Entonces, por lo tanto, lo único que ya el instalador tiene que preocuparse es por conectar lo que son las tuberías de cobre dentro de la misma comunicación, dentro de lo que es el BRF de la unidad exterior con respecto a la manejadora, y bueno, hacer todo el proceso de comunicación y de arranque del mismo equipo. Podemos tener sistemas de climatización de manejadoras con el sistema BRF tradicional y con esto pues obviamente podemos tener una armonía obviamente en cuestión de poner el auditorio y la sala de proyecciones o poner salas de juntas que tenemos muy grandes con un sistema de manejo de aire, con una unidad manejadora, la cual esta manejadora no pierde las propiedades de cualquier manejadora, es decir, ustedes pueden seguir teniendo su mismo banco de filtros, podemos incursionar a lo que es la parte de hospitales, que era una limitante con los sistemas tradicionales, ya que los hospitales necesitamos unas ciertas medidas en cuestión de la filtración del aire que entra dentro de los quirófanos. Con las manejadoras se solucionaba esto y ahora con los sistemas BRF en conjunto con el sistema de manejo de aire podemos tener sistemas cada vez más eficientes dentro de nuestras mismas instalaciones. Entonces, podemos tener una armonía dentro de los mismos sistemas para lo que es partes de quirófanos, áreas comunes, zonas de a lo mejor front desk,
o algunos lobbies en algunos hoteles o en algunos edificios de oficinas que tenemos por lo regular ya lobbies cada vez más grandes, y podemos hacer renovaciones de aire en conjunto con el sistema de ventilación que puede ser la unidad manejadora como tal. Para lo que son salas de juntas, unidades de capacitación, pequeñas oficinas también, tenemos o se están haciendo sistemas cada vez más eficientes dentro de las unidades interiores. La mayoría de los fabricantes aportan mucho a lo que son sistemas de climatización de manera directa, es decir, que no exista un medio como el ducto, como los sistemas ductables, sino que sea directa la transferencia de calor dentro del sistema, sean equipos no ductables. Recordemos que los equipos no ductables son muchísimo más eficientes que un equipo ductable, ya que yo tengo pérdidas por lo que es la parte de las ducterías. Entonces, esta parte de los equipos de expansión directa que se hacen de manera, ahora sí que directa dentro de las zonas, tienen la parte de la inyección en el contorno de las unidades evaporadoras y la parte del retorno en la parte de en medio. La parte de en medio se le pueden poner sistemas de filtración. Algunos fabricantes pueden colocar filtraciones tipo MER13, algunos fabricantes colocan filtraciones o equipos de autolimpieza, algunos fabricantes también lo que hacen es poder hacer el flush out o al mismo tiempo poder ingresar el aire de ventilación directamente a la unidad evaporadora para que así y directamente entre al serpentín del intercambiador de calor y pueda bajarle la temperatura directa para que no tenga que ingresar aire caliente y aire frío por otro lado. Adicional, pues esto de las partes de los sensores de presencia, los sensores de temperatura que se les están ingresando a los sistemas, pues nos ayudan obviamente a tener mayores eficiencias dentro de los equipos, ya que por lo regular en las oficinas, en las salas de juntas, muchas veces se nos olvida el apagar el aire acondicionado. Por lo tanto, estos sistemas de presencia pueden hacer la restricción, elevar set points o apagar el equipo de climatización y con eso garantizar que no va a haber desperdicio dentro de esa misma oficina. O bien tener la detección de la temperatura a niveles medios, aproximadamente entre 1,5 metros o 1,20 m más o menos, tener un sistema de climatización confortable todo el tiempo a esas alturas, que es principalmente a la altura en la cual nos encontramos sentados. Adicional, pues controles individuales en la dirección de los flujos de los flaps, de las salidas de los ventiladores, pues para que no nos peguen de manera directa al aire acondicionado. Muchas personas se quejan con los sistemas de aire acondicionado que les pegan directamente y por lo regular andan poniendo hojas de papel a la salida de las rejillas o están moviendo los flaps para que no le den o se los retiran completamente. Con algunos tipos de sistemas podemos evitar ya todo esto, ya que las posiciones de cada uno de los flaps es completamente independiente y ustedes lo pueden modificar como mejor les convenga o como mejor le convenga a la persona que se encuentra dentro de la oficina. Como les comentaba, pues la parte de la limpieza de los paneles es muy importante, ya que el tener un panel tapado puede disminuir la eficiencia de mi sistema, ya que es como si yo le pusiera una bolsa al equipo. Evito que ya se haga un intercambio de calor con el medio y obviamente lo que estoy haciendo es que esa basura, ese polvo, sature mi sistema de climatización y obviamente tener más desperdicio de energía y obviamente tener una menor eficiencia del mismo. Por lo tanto, se están haciendo algunos paneles limpiables en los cuales está todo lo que es la parte del remover esporas, polvos, etcétera, etcétera, pueda quitarse dentro del mismo panel. Cuando a veces los contenedores se encuentran completamente llenos, mandan señales a los controles o mandan señales al sistema, prenden algunos focos, etcétera, etcétera. Con esto avisarnos a nosotros que ya los paneles se encuentran completamente saturados. Lo que podemos hacer para la parte del mantenimiento es únicamente ingresar a lo que es la unidad evaporadora, quitarle el panel, limpiarlo y volverlo a colocar, como se haría en un sistema tradicional. En un sistema actual, ya con este sistema de retiro de lo que es el polvo, estamos ayudando muchísimo a la eficiencia y a mantener siempre el panel limpio y aumentar las eficiencias de nuestros sistemas. Aproximadamente un 50% de ahorro energético es lo que nosotros consideramos que se puede obtener teniendo un panel limpio con respecto a un panel sucio. Otra característica que se está haciendo en la parte de diseños, en la cuestión de oficinas, nos lleva a ver que en una oficina por lo regular el perímetro siempre es donde se colocan diversas oficinas que pueden ser privados o pueden ser salas de juntas.
Estos privados o salas de juntas están muchas veces diseñados solamente para 2 o 3 personas, por lo tanto son zonas demasiado confinadas o muy pequeñas. Y el poner sistemas de climatización tan grandes como pueden ser de 3/4 de tonelada de refrigeración o más pequeños, nos implica de todas maneras un espacio para el sistema de aire acondicionado. Un espacio que a lo mejor no podemos tener por o la ubicación de las lámparas o por la ubicación del sistema de ventilación que se pueda tener en esa oficina, que es muy importante tener un sistema de ventilación en oficinas tan pequeñas para poder retirar todo ese exceso de CO2 que puede ser generado por las personas que se encuentran dentro de las mismas. Y bueno, lo que nos ha llevado es que se ha observado que todas estas oficinas pueden tener una capacidad muy pequeña y necesitamos un equipo tan grande que pueda estar tan sobrado y que nos pueda llevar de la misma manera a tener deficiencias o no tener las eficiencias de energía como nosotros lo estamos buscando. ¿Qué es lo que se está diseñando? ¿Qué es lo que podemos ya tener al alcance del mercado? Pues tener una sola unidad evaporadora que pueda estar controlando una caja de volumen de aire variable, y con esta caja de volumen de aire variable, el cual tiene ciertas compuertas que la apertura puede ser también variable, dependiendo de la capacidad que necesita va a ser la apertura de la puerta, tengan comunicación ya con los sistemas BRF. Esta parte es muy importante porque ahora podemos nosotros tener una sola evaporadora para diversas oficinas que se puedan ajustar a la capacidad de esa evaporadora y puedan ser controladas de manera independiente. Porque la situación que teníamos anteriormente es dónde voy a poner el control, en la persona que tiene mayor jerarquía, en la persona que tiene mayor insolación, en la persona que ocupa más el espacio. Entonces, esto nos puede ya tener o podemos lograr una completa independencia en cada una de las oficinas con un mismo equipo. Mismo equipo que debe estar controlado, obviamente, por el control del fabricante para que éste pueda tener la operación que necesitamos en cuestión de la apertura de la válvula de expansión o en cuestión de los flujos de aire que se necesitan. Recordemos que la mayoría de los fabricantes de sistemas BRF ocupan equipos de expansión directa con motores de corriente directa, por lo tanto podemos nosotros ajustar un poquito más las velocidades o las caídas de presión dentro de los equipos interiores. Por lo tanto, pues estos ajustes se pueden hacer de manera directa en los controles. Si yo abro una sola compuerta y tengo una velocidad muy alta, podría generar ruidos dentro de la misma oficina porque tengo mucho flujo de aire y la misma rejilla puede generarme ruidos o puede generar un cierto sonido que puede ser no deseado dentro de la oficina. Por lo tanto, es muy importante que esta comunicación la tenga tanto estas cajas como el sistema de climatización, y es lo que hay que verificar, que tengan esta comunicación para poder colocar este tipo de sistemas también. Entonces, este tipo de oficinas con estos variadores o con estas cajas de ventilación son también muy importantes. Adicional, es la calidad del aire. Los fabricantes han hecho intercambiadores entálpicos que se adhieren a la norma de ASHRAE, la 62.1, que son normas o nos establecen fundamentos para poder diseñar sistemas de climatización. Y bueno, este tipo de unidades de intercambio entálpico nos ayudan a tener mejores créditos en lo que es la parte de las certificaciones LEED, ya que no estamos completamente ingresando aire caliente dentro de nuestros inmuebles, sino hago un intercambio dentro del aire caliente con el aire frío, los intercambio dentro del mismo equipo y lo que estoy metiendo es un aire preenfriado y un aire precaliente y sacando un aire preenfriado. Entonces, lo que estoy haciendo prácticamente son renovaciones de aire sin necesidad de estar siempre desperdiciando el aire acondicionado que ya ganamos. En la parte de ahorros de energía eléctrica, pues cada vez entramos a un tema más de lo que es la innovación. Y a esto voy con una frase de este económico austriaco llamado Joseph Schumpeter, el cual dice que la destrucción creativa es el proceso de transformación que acompaña la innovación. Algo que debe caracterizar muchísimo a la parte de diseño de sistemas de climatización, tanto ya sea de fabricantes, personas que nos dedicamos a la parte de diseño de sistemas de climatización de oficinas, es principalmente en ser innovadores y no ser imitadores. Entonces, lo que se busca es siempre idear nuevas alternativas para los clientes o para los socios, de que los sistemas de climatización no es necesario que sean tan rigurosos, sino que pueden estar en armonía también con las personas que se encuentran dentro de la misma oficina. Para esto
hay nuevos conceptos dentro del mercado, como es la temperatura de refrigerante variable, que son conceptos que han ayudado a lo que es disminuir los consumos eléctricos dentro de los mismos inmuebles o en la operación, principalmente de las unidades exteriores. Cuando se ingresó el equipo inverter, se ayudó a lo que es prácticamente la operación del sistema. Ahora, con este cambio de la temperatura de vaporización, se busca también esa disminución en la operación del equipo. Viéndolo un poquito en esta gráfica, que es principalmente la gráfica de Molière, podemos ver la disminución que se tuvo del trabajo del compresor al colocar un compresor inverter. TC sería la temperatura de condensación y TE sería la temperatura de evaporización. En esta parte, la temperatura de vaporización, lo que sucede en los equipos actualmente es que cuando la temperatura exterior es demasiado fría, como son las operaciones nocturnas, pues obviamente necesito menos flujo de aire para disminuirle la temperatura a ese equipo o esa disipación de calor que tengo en las unidades condensadoras. Lo que estamos haciendo es que esto ya no sea de manera natural, sino más bien obligando a que el equipo pueda tener esas mejores eficiencias aumentando la temperatura del gas refrigerante. Viéndolo en un sistema tradicional es como regresarle a un equipo chiller que enfría agua, regresarle el agua un poco más fría con el fin de que el compresor o la operación de mi chiller se disminuya. De la misma manera se está buscando realizar en este tipo de sistemas BRF, en el cual lo que es la parte de la operación del sistema llegue a niveles de eficiencia óptimos, ya que los compresores inverter no porque tengan una velocidad más baja, operan mejor. Entonces, lo que buscan los fabricantes es que estos equipos lleguen a algo que se llama la isla de la eficiencia. Adicional también, bueno, pues esto nos ha llevado a hacer estudios sobre este tipo de sistemas y bueno, hemos visto una reducción en lo que es la facturación por ahorros de energía con respecto a sistemas tradicionales o generaciones pasadas. Lo que estamos viendo es más o menos un caso de estudio que se hizo en un centro comercial, en un centro departamental, y lo que estamos viendo prácticamente son las diferencias que se tuvo en la facturación de año contra año. Para hacer este tipo de estudios, lo que nosotros empezamos a verificar es cuál era el consumo, bueno, cuál eran los días que se tenían de frío, los días que se tenían de calor y cómo los podíamos llevar a esta optimización. Se hacen estudios con equipos que puedan hacer estas variaciones de la temperatura y lo que se alcanzó fue un consumo de energía anual reducido en un 54% con respecto a la versión anterior. Entonces, tenemos mejores eficiencias, sí, tenemos mejores temperaturas también, y son casos de éxito que se han tenido aportados por esta modalidad de BRT o temperatura de refrigerante variable. Por último, viene también la parte de la gestión de los edificios en la parte de control. Aquí me gustaría iniciar con el segundo sondeo, que me gustaría saber de las personas que se encuentran en este webinar, si parte de sus edificios o conocen si tienen sus edificios un control central o está un control central actualmente operando el edificio como tal. Entonces, entramos a este sondeo. Me gustaría nada más, vamos a ser muy breves también a este sondeo debido al tiempo. Nada más me gustaría saber si tienen un control central o no lo tienen dentro de sus mismos edificios. Okay. Es importante el conocer si tienen ustedes controles centrales, porque el control central también puede ayudarnos a la optimización de los sistemas y nos puede ayudar muchísimo a lo que es la eficiencia también de los mismos equipos. Entonces, si quieren, hasta ahí damos esta respuesta, bueno, para conocer los resultados. Ingeniero, no sé si puede ver el resultado, pero tenemos 20% de personas que nos dijeron que sí y 80% nos dijeron que no. Perfecto. Okay, muchísimas gracias. Es muy importante la parte de un sistema de control central, más que un lujo, ya se vuelve cada vez una necesidad dentro de nuestros inmuebles.
Existen múltiples sistemas de gestión de controles. Pueden ser desde controles de zona a llevarlos a controles que pueden ser operados mediante ya plataformas de smartphones o sistemas digitales, o bien a través de protocolos universales como es la parte de BACnet o Longwords, que son protocolos de comunicación abiertos, que los sistemas de gestión de edificios los pueden interpretar como tal. En esta parte, en esta slide, lo que queremos mostrarles a ustedes es cómo podrían ustedes contemplar ese sistema de gestión del monitoreo central dentro del edificio. Entonces, dependiendo del tamaño, nosotros creemos que pueda ser el tipo de unidad o de control central que ustedes puedan ocupar. Los sistemas de gestión de controles actualmente pueden ayudarnos también a determinar cuál es la modalidad en la que tienen que funcionar los sistemas. Si la modalidad debe ser en forma de bomba de calor o la necesidad tiene que ser en modo frío. Supongamos que tenemos diferentes habitaciones o diferentes oficinas en las cuales me encuentro a 17 grados centígrados, son las 8 de la mañana y mi set point o la temperatura que deseo es de 22 grados centígrados. Empieza a cambiar la temperatura conforme va pasando el día y obviamente el sol también empieza a aportarle insolación a nuestros inmuebles. Mi temperatura empieza a aumentar hasta ahorita 22 grados centígrados, que es exactamente la temperatura que pueda tener en el set point. Va a ser un pequeño cambio a una modalidad de ventilación y mi sistema va a seguir operando de la misma manera y obviamente el sol va a seguir aportándole más calor a mis oficinas. Esto puede llegar a que las oficinas se encuentren por arriba, ahora la temperatura, sobre la del set point. Lo que vamos a obligar es que a los sistemas ahora tengan un cambio en la modalidad de solo frío. Entonces ya no tenemos personas que puedan estar determinando cuál es la modalidad que se necesita, sino el mismo sistema en base a los promedios de temperatura que tengo de toda la oficina, determinar si es frío o si es en la modalidad de calor, cómo va a funcionar mis equipos. Otro aspecto muy importante que se está haciendo es la parte del preenfriamiento o precalentamiento de los sistemas. Tengo que es en la mañana y yo quiero iniciar mi operación a las 8 de la mañana y mi temperatura exterior o mi temperatura de mis cuartos está a 27 grados centígrados. El equipo automáticamente puede ajustar cuál es el inicio de su operación para que yo a las 8 de la mañana, que yo pedí la temperatura de 24 grados centígrados, pueda llegar a ese tipo a esa temperatura. Entonces, el mismo sistema va a determinar qué tanto antes tiene que prender para que pueda llegar a esta temperatura cuando yo se lo estoy pidiendo. Suponiendo que es un día más caluroso, en el cual me encuentro ahora a 35 grados centígrados, ahora voy a determinar de que el tiempo sea 20 minutos antes de que llegue las 8 de la mañana, para que yo a las 8 de la mañana ya tenga una reducción en la temperatura y pueda llegar a 24 grados centígrados. Esto se puede hacer con lógicas de operación dentro de controles de protocolo abierto o se puede hacer mediante protocolos cerrados de los mismos fabricantes que tengan en sus controles centralizados. Adicional, la parte de los setbacks. Los setbacks son algunas adecuaciones o conceptos que generan mucho los edificios, principalmente en la parte de Norteamérica, en la cuales se busca que el aire acondicionado siempre esté frío, pero más bien siempre esté operando, pero que tenga ciertas modalidades en las. Si yo me encuentro a lo mejor en la hora de la comida, pues la temperatura interior aumente en 1 grado centígrado porque no es necesario que esté acondicionando una área donde no se encuentran las personas. Entonces, poder subir el set point y tener operaciones de noche en la cual el equipo también se encuentre operando para que cuando venga otra vez el día no tenga que partir desde 35 grados centígrados y pueda disminuir desde 27 o desde 28 grados centígrados y tenga un equipo un poco más estable, siempre operando pero teniéndolo mucho más estable. Y bueno, gestiones de control en los mismos sistemas en los cuales ustedes ya pueden ingresar diferentes componentes como son sensores de CO2, como es la parte de la iluminación, ventiladores, sensores de temperatura, todo a través de plataformas de control. Esto también nos lleva a un caso de estudio en el cual, este caso de estudio que nosotros, que se realizó en colaboración con un fabricante, nos ayudó principalmente a ver o a determinar cuál eran los desperdicios que se tenían en energía dentro de un edificio, y principalmente eran las restricciones, se les hizo restricciones al set point. Había muchas personas dentro de los inmuebles que buscaban siempre temperaturas no confortables, como es abajo de los 20 grados centígrados, son ya zonas demasiado frías,
Reinicios de set point, los reinicios del set point todas las mañanas veíamos que iniciaban a una temperatura muy alta y apagados de los horarios, es decir, que se tuviera un establecimiento de la operación del sistema en base a los horarios que se tenían dentro de la misma oficina. Todo esto, todo este cambio de colocar un sistema de control le ayudó a esta oficina a tener un 32% de ahorro de energía a comparación de un equipo en el cual no tenían cómo controlar el sistema de climatización. Por lo tanto, y como pueden ver, la parte de los controles centrales también son muy importantes que los tengamos en cuenta dentro de los inmuebles. Adicional también a esto, en áreas de oficinas, lo que hemos visto pues es la parte, como lo comentábamos anteriormente, que las salas de juntas no se apagan, que los mismos comedores no se apagan, no hay personas responsables sobre el apagado también de los sistemas de climatización. Y lo que podemos hacer con sistemas de controles centrales también es establecer, aparte del preenfriamiento, las modalidades, podemos generar también programaciones de inicios, ver detalles, ver qué evaporadora a lo mejor me está generando un desperdicio de energía y hacer planes de restricción con respecto a esa evaporadora en específico y hacerle planes con respecto a programaciones de encendidos y apagados, limitar las temperaturas de confort que pueden alcanzar dentro de los controles, es decir, restringir la temperatura, que no la puedan bajar por debajo de los 21 grados centígrados para evitar que tengan una operación no deseada dentro de mis unidades evaporadoras y estos estén obligando a que el compresor esté funcionando de más. Con esto también, a comparación con este sistema que fue un proyecto LEED, obtuvimos el 27% de ahorro de energía colocándole un sistema de monitoreo central. Y como pueden ver, pues la parte del monitoreo central ya no está siendo un lujo para lo que son nuestras oficinas o nuestros edificios, sino más bien está siendo ya una necesidad para lo que es el ahorro de energía y para evitar la huella que le estamos dejando, esta huella de carbono que estamos dejando nosotros dentro de los sistemas. Hay plataformas o controles de sistema central en las cuales ya también pueden determinar el CO2 o la huella de carbono que ustedes dejan al medio. Muy importante saberlo porque se puede decir que son nuestras memorias que vamos a dejar al planeta. Por lo tanto, el hacer una reducción de todas esas huellas de carbono nos van a ayudar a tener un planeta mucho más sustentable y mucho más limpio para nuestros hijos. Con esto quiero agradecerles y con esto estoy cerrando prácticamente lo que es esta presentación o este webinar de sustentabilidad en la parte de los controles y sistemas de climatización. Y como pueden ver, la parte del diseño de los mismos equipos es la parte del diseño, la parte de colocar accesorios como son controles centrales, como es el BRT, como son cajas de VAB. Entonces pueden ayudarnos a tener un sistema o sistemas de climatización mucho más eficientes, mucho más ahorrativos y que puedan estar juntos o en armonía con las personas que se encuentran dentro de nuestra oficina. ¿Okay? Bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Como vemos, existen muchas características que debemos tomar en cuenta y que nos podemos apoyar en este tipo de sistemas. Sí nos gustaría dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Damos unos minutitos. Tenemos en el panel, digamos, en su pantalla ustedes ven la parte derecha, pueden entrar a la parte donde dice preguntas, pueden hacer ahí sus preguntas. Mientras vamos a leer algunas preguntas que nos están llegando. Nos preguntan, ¿cuánto afecta o en qué afecta la humedad al momento de hacer el cálculo de enfriamiento, ingeniero? Bueno, la humedad afecta muchísimo en la cuestión de la generación de bacterias. Los fabricantes por lo regular lo que aportan a los sistemas a las unidades evaporadoras es el poder retirar esa humedad colocando elevadores de condensados o bombas de condensados dentro de los mismos equipos. Adicional a todo esto, se le colocan una serie de filtrajes y de antibacteriales dentro de las mismas charolas de condensados. Estas charolas de condensados por lo regular no son de lámina ya son de plástico. Por lo tanto, esto nos ayuda a poder tener una menor concentración de humedad dentro de los mismos equipos y a retirarla. Pero es muy importante que esta humedad sea bien especificada dentro de los balances térmicos o sea contemplada dentro de los balances térmicos, ya que esto nos puede ayudar o más bien
nos puede generar ciertas bacterias y cómo poderlas eliminar. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Para reducir el consumo de energía, ¿podemos utilizar un equipo con compresor inverter y también puede funcionar un sistema de aire recirculado? Un compresor inverter y un sistema de aire recirculado sí se puede hacer. Aquí va a depender muchísimo de la parte del control, cómo podemos ayudar al control a operar. Es decir, el sistema de ventilación siempre va a estar obligando a que entre aire caliente. Pero si hacemos estos intercambiadores de calor que pueden ser dentro de unidades manejadoras, unidades de ventilación, podemos hacer una combinación prácticamente de esas temperaturas para que no siempre tengamos que estar aportando. Es muy importante nada más reconocer el tipo de evaporadora que se va a colocar, ya que si la evaporadora puede estar apagada y yo pongo el sistema de ventilación directamente hacia la unidad evaporadora, puedo generar que el panel sucio, en el caso a lo mejor de unidades de expansión directa como lo son las cassettes o los tipo high wall, si yo pongo directamente el sistema de ventilación, puedo ese polvo que yo ya recuperé en mi panel, lo pueda estar aventando otra vez directamente al inmueble. Por lo tanto, no sería muy bueno el tener ese tipo de sistemas de esa manera. Tendría que poner la rejilla en otra parte si es que no hay una comunicación entre el sistema inverter y el sistema de ventilación como tal. Okay. También tenemos otra pregunta de que ¿en qué puede afectar precisamente el refrigerante en este tipo de sistemas BRF? En el buen funcionamiento o mal funcionamiento del sistema. El refrigerante, el refrigerante que se ocupa por lo regular en este tipo de sistemas ya es el R410A, que es una mezcla clase azeotrópica. Esta mezcla es muy importante que siempre mantenga sus propiedades químicas, ya que también de esto depende la eficiencia. Sin embargo, es muy importante la cantidad de gas refrigerante que tenga dentro del mismo sistema. ¿Por qué? El sistema, a pesar de que está balanceando siempre presiones, si no tiene la cantidad o la aportación de gas refrigerante necesaria, puedo disminuir la eficiencia o la operación de mis equipos. La mayoría de los fabricantes se puede dar cuenta de una mala operación cuando ven que la válvula de expansión tiene unas aperturas por arriba de los estándares que cada uno genera. Cuando se encuentran muy abiertas, como decirle al compresor, aviéntame más gas refrigerante, por favor. Entonces, lo que está obligando es al compresor a que opere de más y las eficiencias se pueden caer. Es muy importante que cuando se hagan la parte del gas refrigerante adicional que se le mete a los sistemas, se haga a través de por pesos, aunque hay fabricantes que ya tienen sistemas en los cuales pueden hacer la captación del gas refrigerante de manera automática, es decir, el mismo sistema va a determinar cuánto gas refrigerante necesita. Pero bueno, el gas refrigerante que actualmente está avalado por el mercado y que se fabrica y que se distribuye para todo tipo de climatización actualmente, que es el R410A, pues es importante que tengamos un buen manejo de él porque afecta principalmente a lo que es el calentamiento global. Si bien el R22, que fue el anterior, afectaba lo que es la capa de ozono, este nuevo gas afecta en cierta medida también al calentamiento global. Y es por eso que los fabricantes buscan siempre tener mejores tipos de gas refrigerante y tratar de que tener las menos fugas o hacer las mejores pruebas para tener las menos fugas posibles dentro de los sistemas. Ok, gracias. Seguimos teniendo preguntas, digamos, ahorita ya estamos en el tiempo. Nada más quisiera comentarles que todas las preguntas, de todas maneras, se las lleva el ingeniero y este webinar va a estar disponible en la red. Y también quisiera comentar que le mandan felicitaciones, buen manejo del tema y que disipó muchas dudas que tenían sobre este tipo de sistemas de flujo variable de refrigerante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, es un verdadero placer. Gracias, ingeniero Galván, ingeniero Nieto. Se nos ha terminado el tiempo. Les agradecemos a los asistentes por su participación. Si hay alguna pregunta que no haya sido contestada, se les enviará por escrito junto con la presentación a su correo electrónico y una liga para descargar el video y el resumen ejecutivo de esta presentación.
Que tengan todos muy buen día. Muchas gracias. Buen día a todos.